¿Y si el ejército más devastador de la historia no estuviera compuesto por soldados vivos, sino por los muertos? ¿Y si la pandemia que puso de rodillas a un continente no fue un simple capricho de la naturaleza, sino el resultado de un acto de guerra deliberado y aterrador? Esta no es solo la historia de una enfermedad. Es la crónica de cómo la desesperación humana transformó la muerte en un arma. En el año 1346, mientras Europa vivía ajena a su destino, en los confines del Mar Negro, una tormenta biológica se gestaba, una que no llegaría con el viento, sino a bordo de barcos, transportada por hombres que creían haber escapado del infierno. Ellos no lo sabían, pero el infierno navegaba con ellos, oculto en su sangre y en las sombras de sus bodegas. En el corazón de esta tormenta se encontraba Cafa, una joya de la República de Génova engastada en la costa de Crimea. Imaginen sus muelles rebosantes de actividad, el aire impregnado por una mezcla exótica de especias de Oriente, el salitre del mar y el cuero de las mercancías. Un crisol de culturas donde mercaderes italianos, griegos, armenios y tártaros regateaban en una docena de lenguas distintas. Sus murallas no solo protegían riquezas incalculables en sedas, pieles y granos, resguardaban un microcosmos de la civilización, un puesto avanzado del comercio y la ambición europea. Era un faro de prosperidad en un mar a menudo turbulento, una ciudad que se sentía invulnerable, protegida por sus altos muros de piedra y la inmensidad de su fortuna. Pero más allá de esas murallas, el paisaje contaba una historia diferente. Una llanura antes vacía ahora estaba cubierta por un océano de yurtas y estandartes que ondeaban bajo el viento estepario. Era el ejército de la Horda de Oro, liderado por el formidable Khan Janibek. Los mongoles, herederos de la máquina de guerra de Gengis Khan, eran una fuerza implacable, maestros del asedio y del terror psicológico. El constante redoble de sus tambores de guerra y el polvo levantado por miles de caballos creaban una atmósfera de pavor que se filtraba en cada rincón de Cafa. Para los defensores, este no era un simple conflicto comercial. Era el choque de dos mundos, la República Marítima contra el Imperio Nómada, la piedra contra la estepa. Dentro de la ciudad, el mercader genovés Giovanni supervisaba el cierre de sus almacenes, más preocupado por la humedad que pudiera arruinar sus fardos de seda que por las hordas en el exterior. Con 40 años, su vida era un libro de contabilidad, una balanza constante entre riesgo y beneficio. Este asedio para él era solo otra variable en la compleja ecuación del comercio. Confiaba en la solidez de las murallas y en la eventual llegada de refuerzos desde Génova. Su mente pragmática no lograba concebir una amenaza que no pudiera ser negociada, comprada o resistida. Su familia en Italia y la fortuna que esperaba legarles eran su único norte, y Cafa era la clave de todo. No podía permitirse abandonar su inversión por un contratiempo pasajero. Mientras Giovanni calculaba sus pérdidas potenciales, en el campamento mongol se libraba una batalla muy distinta, una que no involucraba acero ni flechas. Un enemigo silencioso e invisible se deslizaba entre los guerreros. Comenzó como una fiebre, un cansancio que los chamanes atribuían a los malos espíritus, pero luego aparecieron los bubones, hinchazones negras y dolorosas en las ingles y las axilas, que supuraban un líquido oscuro y pestilente. La muerte seguía en cuestión de días. El pánico, una emoción ajena a los conquistadores mongoles, comenzó a extenderse más rápido que la propia enfermedad. El poderoso ejército que hacía temblar al mundo estaba siendo diezmado desde adentro por un mal que no entendían y contra el que sus espadas no servían de nada. Altán, un joven arquero de apenas 20 años, observaba con creciente horror cómo sus compañeros, hombres que habían cabalgado junto a él por miles de kilómetros, caían sin haber recibido una sola herida. Había sido entrenado para la gloria del combate, para tensar el arco hasta que sus músculos ardieran y ver la trayectoria de su flecha encontrar su blanco. La muerte en batalla era un honor, un pasaje al cielo eterno de los guerreros, pero esta muerte era diferente. Era una muerte indigna, silenciosa y putrefacta, que convertía a los hombres más fuertes en espectros delirantes. Mientras ayudaba a apilar los cuerpos de sus hermanos de armas, una duda profana comenzó a crecer en su corazón. ¿Qué clase de guerra era esta y qué dios o demonio la estaba librando? La desesperación se apoderó del Khan Janibek. Sus guerreros morían por docenas cada día, y el asedio, que debía ser una demostración de poder, se había convertido en una humillación. La ciudad de Cafa se mantenía intacta mientras su invencible horda se pudría a sus puertas. Fue en el apogeo de esta impotencia, mientras observaba las murallas con ojos inyectados en rabia, que una idea terrible y brillante nació en su mente. Si sus hombres estaban destinados a morir por esta plaga, sus muertes no serían en vano. Sus cuerpos, profanados por la enfermedad, se convertirían en las armas que finalmente quebrarían la resistencia de Cafa. Los muertos, su propio ejército caído, serían los proyectiles que sembrarían su mismo fin dentro de la ciudad sitiada. Así,
En un rincón olvidado de la historia, un acto de desesperación militar estaba a punto de redefinir el concepto de la guerra y cambiar el destino del mundo. ¿Cómo pudo esta decisión, nacida de la rabia y la estrategia macabra de un Khan derrotado por la enfermedad, convertirse en la chispa que encendió la pira funeraria más grande que la humanidad jamás había conocido? La pregunta que nos acecha a través de los siglos no es qué era la peste negra, sino cómo aprendió a viajar, cómo cruzó los mares y se vistió de marinero. La historia de la conquista de Europa por parte de este ejército silencioso no comienza en un laboratorio, sino en el silbido de un cadáver lanzado por una catapulta. El día amaneció con una quietud antinatural. Los tambores de guerra mongoles habían cesado. Los defensores en las murallas de Cafa, acostumbrados al estruendo incesante, intercambiaban miradas de confusión y sospecha. Fue entonces cuando vieron el movimiento. Los mongoles no preparaban sus arietes ni sus torres de asalto. En su lugar arrastraban sus enormes trabuquetes, las gigantescas catapultas capaces de lanzar proyectiles a una distancia formidable. Una tensa expectación se apoderó de la ciudad. Los soldados genoveses se prepararon para el impacto de rocas y fuego, pero lo que vieron cargar en las ondas de las máquinas de asedio heló la sangre en sus venas. No eran piedras, eran los cuerpos hinchados y descoloridos de los propios guerreros mongoles. En el campamento, al Tan se le revolvió el estómago cuando recibió la orden. Junto a otros tuvo que levantar el cadáver de un hombre con el que había compartido su ración de comida hacía apenas una semana. El cuerpo estaba rígido, frío, y un olor dulzón y nauseabundo emanaba de él. Esto era una profanación. Sus creencias, sus tradiciones, todo su entendimiento del honor y del respeto por los muertos se rebelaban contra aquel acto. Trató de no mirar el rostro desfigurado de su antiguo camarada mientras lo colocaban en la cuna de madera del trabuquete. Sentía la mirada de los espíritus de sus ancestros sobre él, un peso helado de vergüenza y sacrilegio. Esto no era guerra, era una abominación. Con un crujido ensordecedor de madera y cuerdas bajo tensión, el brazo del trabuquete se liberó con una violencia inaudita. El cuerpo fue lanzado por los aires, describiendo un arco macabro contra el cielo gris. Desde la muralla, Giovanni observó la trayectoria del proyectil con una mezcla de horror e incredulidad. El silbido que producía al cortar el viento era un sonido para el que no había preparación posible. Luego, el impacto. Un golpe sordo y húmedo resonó desde el interior de la ciudad, seguido por los gritos ahogados de los que estaban cerca. No fue el estruendo de la piedra contra la piedra, sino el ruido repugnante de la carne rota. El primer guerrero de la peste había aterrizado. La confusión inicial dio paso a un pánico desenfrenado. La gente corría en todas direcciones, alejándose del lugar del impacto como si el suelo mismo estuviera maldito. Giovanni, paralizado en la almena, intentaba encontrarle un sentido lógico, una estrategia militar a aquella locura. ¿Pretendían desmoralizarlos? ¿Era un acto de pura barbarie? Su mente, acostumbrada a la lógica fría del comercio, no podía asimilar una táctica tan visceral y grotesca. Vio a los soldados acercarse con cautela al cráter humeante, sus rostros pálidos de asco y temor. El arma más efectiva de los mongoles no era el cuerpo en sí, sino el terror que acababa de inocular directamente en el corazón de Cafa. Llamaron a Sor Helena, la hermana a cargo del pequeño dispensario del monasterio. Acudió con su bolsa de hierbas y vendas, esperando encontrar heridos por el impacto. Lo que encontró fue un cadáver horriblemente mutilado, pero sus ojos entrenados para observar los detalles de la enfermedad notaron algo más. Las extrañas manchas oscuras en la piel que no eran hematomas, la ligera hinchazón en el cuello. Eran los mismos signos que había descrito un mercader que había logrado escapar del campamento mongol semanas atrás, antes de morir delirando. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto no era solo un cadáver, era un recipiente, una semilla de la misma muerte que estaba consumiendo a sus enemigos. Los comandantes genoveses, actuando con la poca información que poseían, tomaron una decisión rápida y aparentemente lógica. Ordenaron que los cuerpos fueran recogidos de inmediato, usando largas pértigas y arrojados al mar lo más rápido posible. Su temor se basaba en la teoría del miasma, la creencia de que las enfermedades se propagaban a través del mal aire y la pestilencia que emanaba de la materia en descomposición. Mientras los soldados cumplían la lúgubre tarea, conteniendo la respiración y evitando el contacto directo, creían estar eliminando la amenaza. No podían saber que el verdadero peligro no estaba en el aire que respiraban, sino en algo mucho más pequeño y sigiloso que ya había abandonado su huésped. El bombardeo continuó durante días. El cielo de Cafa se convirtió en el escenario de una danza macabra, una lluvia incesante de cadáveres que caían en las calles, en los tejados y en las plazas. El sonido sordo de los impactos se convirtió en la banda sonora de la vida en la ciudad. La guerra psicológica de Janibek Bek estaba teniendo un éxito rotundo. Los defensores, aunque seguros tras sus murallas, se sentían asediados por la muerte misma.
El miedo se convirtió en el aire que respiraban, un terror constante que erosionaba la moral y la disciplina mucho más eficazmente que cualquier arma convencional. Cada silbido en el cielo anunciaba una nueva profanación, una nueva dosis de horror. Pasaron 3 días antes de que la verdadera naturaleza del arma mongola se manifestara. Un panadero, cuya tienda estaba cerca de uno de los primeros puntos de impacto, cayó enfermo con una fiebre violenta. Al día siguiente, 2 guardias que habían ayudado a deshacerse de los cuerpos mostraron los mismos síntomas. La semilla había germinado. La estrategia de Janibek, Beck, quizás incluso más allá de sus propias expectativas, había funcionado. La plaga no solo había superado las murallas de Cafa a través del aire, había sido entregada personalmente como un mensaje mortal. La ciudad, que había resistido las espadas y las flechas, ahora se enfrentaba a un enemigo que atacaba desde adentro. El dispensario de Sor Helena se transformó en un vestíbulo del infierno. Lo que comenzó con un paciente se convirtió en una inundación de enfermos. Usó todos sus remedios, infusiones de hierbas amargas, cataplasmas para reducir la fiebre, sangrías para purificar la sangre. Pero nada funcionaba. Observaba con impotencia cómo los bubones negros aparecían en los cuerpos de sus pacientes, seguidos de delirios febriles y una muerte rápida y atroz. Sus oraciones se sentían vacías, rebotando en el techo de piedra de la capilla. Arrodillada entre los moribundos, su fe, antes un pilar inamovible, comenzó a fracturarse bajo el peso abrumador de un Dios que parecía haberles dado la espalda. Para Giovanni, el mundo se encogió hasta los confines de su almacén. El bullicioso puerto era ahora un páramo silencioso. Las calles estaban desiertas. Las únicas campanas que sonaban eran las que doblaban a muerto, un repique casi constante que marcaba el ritmo del avance de la plaga. Se encerró con sus mercancías, su fortuna en sedas y especias ahora reducida a un montón de materia inútil. El conflicto que lo había consumido, la lucha entre la avaricia y la prudencia, se había desvanecido. Ahora solo existía un instinto, una necesidad primordial que lo eclipsaba todo: sobrevivir. El oro había perdido su brillo, reemplazado por el valor incalculable de un día más de vida. La atmósfera de Cafa se volvió tangible, pesada y opresiva. Un hedor dulzón y penetrante, el olor inconfundible de la muerte, se aferraba a todo, superando el aroma del pan horneado o el incienso de las iglesias. La gente caminaba con pañuelos empapados en vinagre o sosteniendo ramilletes de hierbas aromáticas frente a sus rostros, en un vano intento de filtrar el aire corrupto. El zumbido de las moscas se convirtió en un sonido de fondo omnipresente, y el chirrido de las ruedas de las carretas de la muerte, que pasaban a todas horas recogiendo los cuerpos abandonados en las calles, era el único signo de una administración cívica que aún funcionaba. Y mientras la humanidad miraba al cielo con terror y se tapaba la nariz para no respirar el miasma, el verdadero ejército invasor avanzaba sin ser visto. El narrador nos muestra lo que los personajes no pueden ver. Las ratas negras, pasajeras habituales de todos los barcos y habitantes de cada almacén, se dan un festín con los restos de los cadáveres y la basura acumulada. Sobre ellas las pulgas, la Xenopsila cheopis, saltan de sus anfitriones moribundos en busca de nueva sangre. Son ellas las portadoras de la bacteria Yersinia pestis. El arma de Janibek no fue el cadáver, sino el ecosistema mortal que transportaba. El enemigo más letal era invisible. Desde la distancia del campamento mongol, Altán y sus compañeros podían ver las columnas de humo negro que se elevaban desde el interior de Cafa. Eran las piras funerarias, quemando a los muertos día y noche. Entre los comandantes de Janibek había una sombría satisfacción, la alegría de una victoria táctica. Pero para Altán la visión no traía consuelo. Sabía que no habían derrotado a Cafa, simplemente le habían pasado su propia maldición. La plaga no distinguía entre mongoles y genoveses. Seguía cobrando vidas en su propio campamento. Se dio cuenta de que no habían controlado un arma, sino que habían abierto una caja de Pandora, desatando una fuerza de la naturaleza que ahora tenía su propia voluntad. El frágil tejido social de Cafa se desgarró por completo. La ley y el orden se evaporaron. Los guardias abandonaron sus puestos para cuidar de sus familias o simplemente para huir. Los vecinos que antes compartían el pan ahora se miraban con sospecha, cerrando sus puertas al menor signo de tos. La confianza, la base de cualquier comunidad, fue reemplazada por un miedo primordial. Giovanni, asomado por una rendija de su almacén, presenció como un grupo de hombres tapiaba la puerta de una casa donde una familia entera había caído enferma, condenándolos a morir adentro. La civilización era una fina capa de barniz y la plaga la había disuelto. Sor Helena abandonó toda esperanza de curar. Su misión cambió. Ya no era una sanadora, sino una cronista del fin de su mundo. Con mano temblorosa, a la luz de una vela, comenzó a escribir lo que veía, no como una monja, sino como una testigo. Describía los bubones, la fiebre, los delirios, el rápido deterioro.
Su conflicto de fe se resolvió no con una respuesta divina, sino con la aceptación de su deber humano, dejar constancia. Su diario no era una oración, sino un testamento, un mensaje en una botella lanzado desde una ciudad que se hundía, con la esperanza de que alguien, alguna vez, entendiera la magnitud de su sufrimiento. Aquí, el narrador interviene para proporcionar un contexto crucial. En el siglo XIV, la medicina no tenía idea de gérmenes o bacterias. La teoría dominante era la del miasma, la creencia de que las enfermedades eran causadas por aire podrido o corrupto, a menudo visto como un castigo divino por los pecados de la humanidad. Esta cosmovisión explica por qué las medidas tomadas, quemar incienso, evitar los malos olores, la oración y el arrepentimiento, eran tan trágicamente ineficaces. La gente de Cafa luchaba contra un enemigo cuya naturaleza misma estaba más allá de su comprensión, haciendo de su lucha una batalla contra fantasmas. El horror abstracto se convirtió en una realidad insoportable para Giovanni cuando su joven asistente, un muchacho al que había visto crecer, desarrolló los síntomas. Lo cuidó con una torpeza desesperada, dándole agua y limpiándole la frente febril. Vio el pánico en los ojos del joven cuando descubrió el bubón en su cuello. Murió en sus brazos, con un susurro incoherente en los labios. En ese momento algo se rompió dentro de Giovanni. La última hebra que lo ataba a su antigua vida, a sus posesiones, se cortó. El instinto de supervivencia, antes una idea, se convirtió en una fuerza física y arrolladora. Tenía que salir, tenía que llegar al puerto. Mientras tanto, en el campamento mongol, Janibek Bek tomó una decisión pragmática. Cafa estaba terminada. La victoria era suya, aunque pírrica. Su propio ejército estaba tan devastado por la plaga que ocupar la ciudad era imposible y peligroso. Sería como mudarse a una tumba. Dio la orden de levantar el asedio y retirarse. La gran horda de oro que había llegado con la fuerza de un huracán se marchó como una sombra, dejando atrás a sus muertos y a una ciudad fantasma. El asedio de Cafa no terminó con una rendición formal ni con el saqueo de la ciudad, sino con el agotamiento mutuo, con ambos bandos derrotados por el mismo enemigo invisible. El puerto de Cafa se convirtió en una escena de caos apocalíptico. Con la partida de los mongoles, la única idea en la mente de los supervivientes era huir. Una docena de galeras genovesas se preparaban para zarpar, y la lucha por un lugar a bordo era feroz. El dinero, el estatus social, los títulos, todo carecía de valor. Solo importaba la fuerza bruta y la desesperación. Giovanni, usando las pocas monedas de oro que le quedaban, no para comprar un pasaje, sino para sobornar a un marinero y apartar a un hombre más débil, se abrió paso a través de la multitud enloquecida, con la vista fija en la rampa de un barco, como si fuera la escalera al cielo. Es aquí donde la tragedia se sella con la más cruel de las ironías. El narrador, citando las crónicas del notario italiano Gabriele de Musi, nos explica que estos barcos no eran arcas de salvación, eran ataúdes flotantes, bombas de tiempo biológicas. Cada persona que subía a bordo, aparentemente sana, podía ser portadora de la muerte. Y en las bodegas, en los rincones oscuros, entre los fardos de mercancías, viajaban los verdaderos conquistadores, las ratas y sus pulgas. Los fugitivos de Cafa no estaban escapando de la peste negra. Sin saberlo, se habían convertido en su vanguardia, en su ejército expedicionario. Sor Elena observó la caótica huida desde la ventana de su monasterio. Tuvo la oportunidad de unirse a ellos, pero la rechazó. Su lugar estaba aquí, entre los que no podían escapar, los moribundos y los muertos. Su conflicto interno encontró una paz sombría, no en la fe restaurada, sino en la aceptación total de su deber en medio de la desesperanza. Mientras los barcos se alejaban, ella regresó al lecho de un enfermo, sosteniendo una mano fría, ofreciendo el único consuelo que le quedaba, la compañía humana en el umbral de la nada. Encontró su salvación no en la huida, sino en la rendición a su propósito final. Finalmente, con el cuerpo dolorido y el alma entumecida, Giovanni tropezó y cayó en la cubierta de una galera. Se arrastró hasta un rincón oscuro de la bodega, temblando de agotamiento y miedo, pero con una chispa de esperanza renovada. El olor a brea y salitre reemplazó el hedor a muerte de la ciudad. Estaba vivo, había escapado. Mientras el barco se mecía suavemente, alejándose de la costa maldita, no sintió el diminuto pinchazo en su tobillo, ni vio las sombras veloces que se movían entre las cuerdas y los barriles. La pesadilla no había terminado, simplemente había zarpado con él. Desde una colina lejana, Altán observó las velas blancas de las galeras genovesas desaparecer en el horizonte. No sintió el júbilo de la victoria, ni el alivio del fin del combate. En su lugar, una profunda inquietud se asentó en su espíritu. Era la sensación de haber violado una ley fundamental, una ley de la naturaleza o de los dioses. Se preguntó si el viento que hinchaba esas velas no llevaba consigo un eco de los lamentos de sus hermanos profanados, y si el mundo al que se dirigían esos barcos estaba preparado para la ira que habían desatado.
La guerra por Cafa había terminado, pero sentía que algo mucho peor acababa de comenzar. Este momento, el izado de las velas, fue un punto de no retorno para la civilización occidental. El narrador nos pide que reflexionemos sobre cómo un solo evento en un lugar remoto puede desencadenar una cascada de consecuencias imprevisibles. La huida de unas pocas docenas de barcos de un puerto asediado en el Mar Negro no fue una nota a pie de página en la historia. Fue el prólogo del capítulo más oscuro de Europa. El destino de millones de personas, desde Sicilia hasta Noruega, fue sellado por la desesperación de unos pocos cientos de supervivientes, sellado en la sangre y transportado sobre las olas. La vida a bordo de la galera de Giovanni se asentó en una rutina precaria. Durante los primeros días, el alivio era palpable. Compartían la escasa comida y el agua, y contaban sus historias de supervivencia, unidos por el trauma compartido. Pero la tregua fue breve. En la quinta jornada, un marinero se quejó de un dolor de cabeza fulminante. Al día siguiente la fiebre lo consumía y un bubón oscuro apareció en su cuello. El pánico estalló a bordo. Estaban atrapados. El mar, que había prometido la salvación, se había convertido en una prisión acuática. Estaban en una pequeña cafa flotante y no había a dónde huir. La galera se había convertido en un microcosmos del infierno de Cafa. La enfermedad se propagaba con una velocidad aterradora en los confines del barco. La camaradería nacida del escape se descompuso en una paranoia febril. Cada tos, cada estornudo provocaba miradas de pánico y acusación. Los hombres sanos, o aquellos que aún lo creían, se agrupaban en un extremo del barco, observando a los demás con una mezcla de piedad y terror. El espacio vital se encogía con cada nuevo enfermo, y el aire enrarecido de la bodega se cargaba con el aliento de los moribundos. El barco ya no navegaba hacia la salvación. Era una cápsula de Petri flotante, cultivando la muerte en su interior. Giovanni sintió los primeros síntomas como un ladrón en la noche. Un escalofrío que no tenía que ver con el frío del mar, una fatiga que le pesaba en los huesos y un dolor punzante en la ingle. El terror más absoluto se apoderó de él. Intentó ocultarlo, continuar con sus escasas tareas, negar la fiebre que nublaba su mente. Se retiró a la oscuridad más profunda de la bodega, acurrucado entre fardos de tela que ya no valían nada. La imagen de su joven ayudante moribundo lo atormentaba, su rostro superponiéndose al suyo en sus delirios. La pequeña mordedura en su tobillo, casi olvidada, ahora ardía como un estigma, la marca del enemigo que había viajado con él. La respuesta de la tripulación restante fue brutal y despojada de toda compasión. La ley del mar se impuso en su forma más primitiva, la supervivencia del grupo por encima del individuo. Los primeros enfermos fueron arrojados por la borda con una oración apresurada, un último vestigio de humanidad. Pero a medida que la plaga reclamaba a más hombres, la ceremonia desapareció. Un hombre que mostraba signos de fiebre por la mañana era arrojado al mar por la tarde, a veces luchando débilmente, sus gritos ahogados por las olas. El océano, que había sido su camino de huida, se convirtió en una fosa común anónima, aceptando los cuerpos que el barco rechazaba en su desesperada y fútil purga. Entonces un grito resonó desde el puesto de vigía. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! Un milagro. La costa de Sicilia se dibujaba en el horizonte, una línea verde y montañosa bajo el sol del Mediterráneo. Para la docena de hombres que quedaban en pie, fue como una visión divina, la respuesta a sus plegarias agónicas. El agotamiento y la desesperación dieron paso a una euforia temblorosa. Lo habían logrado. Habían cruzado el mar y dejado atrás la maldición. La visión de tierra firme, la promesa de agua fresca y un suelo que no se mecía bajo sus pies era tan poderosa que por un instante les hizo olvidar el horror que acechaba en sus propias venas y en la sentina del barco. En la oscuridad de la bodega, Giovanni, atrapado en un mar de fiebre, escuchó los gritos lejanos en la cubierta. La palabra Mesina atravesó la niebla de su delirio. Mesina, un puerto familiar, un nudo de sus rutas comerciales, un lugar de negocios bulliciosos y tabernas ruidosas. Una oleada de ironía cruel lo golpeó con la fuerza de una ola. Había completado su viaje, había escapado de Cafa para llegar a un puerto seguro, pero ya no era Giovanni, el mercader. Era un recipiente, un heraldo de la muerte. Su último acto de comercio no sería la venta de sedas, sino la entrega de una plaga a un mundo desprevenido. El barco entró en el puerto de Mesina como un fantasma. La gente en los muelles, acostumbrada al ir y venir de las galeras genovesas, se reunió con la curiosidad habitual. Vieron las figuras esqueléticas en la cubierta, saludando con una debilidad que confundieron con el cansancio de una larga travesía. La bandera genovesa ondeaba hecha jirones, el casco del barco parecía descuidado. Nadie podía imaginar que esa nave no llegaba de un viaje comercial, sino del mismísimo apocalipsis. Se prepararon para intercambiar noticias y mercancías,
para dar la bienvenida a los marineros, sin saber que estaban a punto de dar la bienvenida a su propio fin. En el momento en que la pasarela tocó el muelle, el clímax estalló. Los oficiales del puerto subieron a bordo y retrocedieron al instante, con los rostros desencajados por el horror. Un olor a descomposición y enfermedad denso y físico salió de la bodega como un genio maligno liberado de su botella. Los pocos supervivientes que podían caminar se tambalearon por la pasarela, con la piel gris, los ojos hundidos y los infames bubones negros visibles en sus cuellos y extremidades. Balbuceaban historias incoherentes sobre una ciudad maldita, sobre cadáveres que llovían del cielo ante la mirada atónita de la multitud. La bienvenida alegre se transformó en un pandemonium de gritos y pánico. La gente retrocedía, tropezando unos con otros en su afán por alejarse del barco maldito. «¡La peste! ¡La peste!», gritó alguien, y la palabra se extendió como la pólvora. Intentaron empujar el barco lejos del muelle, cortar las amarras, pero era demasiado tarde. El contacto ya se había hecho, y en medio del caos, la verdadera invasión tuvo lugar. Decenas de ratas, sintiendo la quietud del barco, se deslizaron por las sogas de amarre y se perdieron entre los sacos de grano y las sombras de los almacenes del puerto de Mesina. El ejército invisible había desembarcado. Yacía en la inmundicia de la bodega. Giovanni escuchó el tumulto exterior como un trueno distante. Con sus últimas fuerzas vio una sombra moverse rápidamente a su lado, una rata, y en ese instante de claridad febril, la verdad completa lo golpeó con una fuerza devastadora. No eran solo los cuerpos catapultados, eran las ratas, las pulgas, las mercancías, las rutas comerciales que él y otros como él habían creado con tanta ambición. El mundo interconectado que le había dado su riqueza era la autopista de la plaga. Su mayor logro había sido forjar las mismas cadenas que ahora arrastraban a Europa hacia la oscuridad. Fue su último y más terrible pensamiento. Las autoridades de Mesina, en un acto desesperado, lograron finalmente expulsar a la galera del puerto. La empujaron a la deriva, con los moribundos que quedaban a bordo, convirtiéndola en un barco fantasma condenado a vagar por el Mediterráneo. Pero el gesto fue inútil. Era como cerrar la puerta del establo después de que los caballos se hubieran escapado. El ejército de la peste negra había establecido con éxito su cabeza de playa. La huida desesperada de Caffa no había sido una fuga, sino una maniobra de flanqueo perfectamente ejecutada e inconsciente. El asedio de una ciudad había terminado. El asedio de un continente estaba a punto de comenzar. En Mesina, la historia de Caffa se repitió con una velocidad y una furia aterradoras. La plaga, una vez desembarcada, se movió con la eficiencia de un ejército disciplinado. Se deslizó desde los muelles hacia los mercados, desde los almacenes hacia las casas. En cuestión de semanas, la vibrante ciudad portuaria se convirtió en una réplica de la tumba de la que habían huido los marineros. Las campanas doblaban a muertos sin cesar. Las piras funerarias ardían día y noche tiñendo el cielo de un gris enfermizo, y las familias se desintegraban tras puertas cerradas. El regalo de los fugitivos había sido aceptado, y Mesina fue la primera pieza de dominó en caer en la larga y oscura noche que se cernía sobre Europa. Pero la plaga no se detuvo en Sicilia. Otros barcos, otras bombas de tiempo que también habían escapado de Caffa, llegaron a otros puertos. Una galera arribó a Génova, la propia ciudad natal de Giovanni, llevando la muerte a su hogar. Otra llegó a Marsella, abriendo un nuevo frente de contagio en el corazón de Francia. Las rutas comerciales, esas venas que transportaban la riqueza y la vida a través del continente, se convirtieron en las arterias de la muerte. El narrador puede mostrar un mapa animado, con líneas oscuras que se extienden desde el Mar Negro, trazando el avance de la plaga a lo largo de las rutas marítimas y terrestres, una red mortal que pronto envolvería a todo el continente. La catástrofe fue de una escala casi inimaginable. En menos de 5 años, entre 1347 y 1351, la peste negra aniquiló a una parte sobrecogedora de la población europea. Las estimaciones más conservadoras hablan de 25 millones de muertos, pero muchos historiadores elevan la cifra a 50 millones o más, lo que representaría entre el 30% y el 60% de todos los habitantes del continente. El mundo quedó irrevocablemente cambiado. Imperios temblaron, la economía se colapsó y la fe de millones de personas se hizo añicos. La sociedad que emergió de las cenizas de la plaga fue una sociedad transformada, marcada para siempre por la memoria de un tiempo en que la muerte caminó por la tierra. En el centro de esta tormenta histórica, las vidas de nuestros personajes se convirtieron en símbolos de la tragedia humana. Giovanni, el mercader cuya vida se regía por el comercio, murió a causa del mismo sistema globalizado que le había dado su fortuna. Altán, el guerrero que buscaba el honor en la batalla, se quedó con la mancha de una victoria profana y la certeza de haber desatado un mal mayor que cualquier enemigo. Y Sor Helena,
La sanadora que perdió su fe en la divinidad la encontró de nuevo en la humanidad, eligiendo el deber y el testimonio por encima de la supervivencia. Sus destinos nos recuerdan que las grandes catástrofes de la historia se componen de millones de tragedias personales. Y hoy, a casi 700 años de distancia, la pregunta resuena con una familiaridad inquietante. ¿Somos realmente tan diferentes de la gente de la Edad Media? Cuando nos enfrentamos a una amenaza invisible y global, ¿nuestras reacciones no reflejan las suyas? El miedo, la búsqueda de culpables, el conflicto entre la libertad individual y el bien común, la tensión entre la ciencia y las creencias arraigadas. La historia de Kaffa y la peste negra no es solo una crónica del pasado. Es un espejo oscuro que nos muestra la fragilidad de nuestras propias sociedades interconectadas y la persistencia de los patrones humanos más profundos frente al pánico y la incertidumbre. La lección más profunda de esta historia es una advertencia sobre las consecuencias no deseadas. Un acto de guerra, una decisión táctica nacida de la desesperación en un campo de batalla remoto, tuvo repercusiones biológicas que sus perpetradores jamás podrían haber concebido. Demuestra con una claridad aterradora cómo la ambición humana y la violencia pueden desatar fuerzas de la naturaleza que no podemos controlar. El ejército de la peste negra nos enseña que el enemigo más peligroso no es siempre el que vemos venir, y que las armas más poderosas pueden ser completamente invisibles a nuestros ojos. Ellos creían estar escapando del final de su mundo, sin saber que lo llevaban consigo para desatarlo sobre el nuestro. No huyeron de la muerte, se convirtieron en ella. El ejército de la peste negra no necesitaba espadas ni armaduras. Sus guerreros eran invisibles, sus víctimas eran sus propios reclutas y su conquista era inevitable. El asedio de Kaffa había terminado, sí, pero la verdadera guerra, la guerra por el alma de Europa, no había hecho más que empezar. La victoria de Janibek fue una que nunca reclamó, pero cuyo eco aún resuena en nuestra historia. La historia está llena de momentos como este, puntos de inflexión cuyas verdaderas consecuencias solo se revelan con el paso del tiempo, actos cuyas repercusiones superaron con creces las intenciones de sus autores, para bien o para mal. Ahora te pregunto a ti, ¿qué otro evento histórico crees que tuvo consecuencias totalmente inesperadas, cambiando el mundo de una manera que nadie podría haber predicho? Comparte tu opinión en los comentarios. La historia está llena de estas fascinantes y aterradoras lecciones.